Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito sobre agilidad, donde no solamente hablamos de agilidad, sino sobre muchas otras cosas relacionadas con el mundo laboral. El día de hoy estamos de manteles, pero están rozando el piso. La gorra, aunque esté despeinado. Me pongo de pie y me vuelvo a sentar, güey. No, están casi rozando el piso los manteles de los largos que están. Tenemos a un invitado, un pro, un gurú. Este sí es un gurú, no como nosotros. Él sí es un fabuloso disruptivo. Fíjense, Un fabuloso disruptivo, claro. efectivamente es un fabuloso disruptivo. Está con nosotros. Si ustedes han estado en este ambiente, lo tienen que conocer. Es coach, facilitador, profe, instructor, Sensei. de toda habla hispana prácticamente, ¿no? O sea, toda Latinoamérica, España, y yo creo que también de repente se avienta cursitos acá en inglés y todo. Lorenzo Armenta, muchas gracias, Lore. Bienvenido. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar por acá con ustedes. Lo tenemos a distancia porque a veces anda por todo el mundo, Lorenzo siempre ahí dando facilitaciones, aunque las hace online, porque la gente está en cualquier parte del mundo, pues él se mueve, güey, porque hay posibilidades de andarse moviendo por todos Lo lados. que puede. Sí, cuando se puede, se puede. Y lo quisimos volar para Monterrey, pero no nos alcanzó el presupuesto a nosotros. Ni lo intentamos porque no tenemos presupuesto. Oye, a mí, ahorita que decías que todo el mundo lo conoce en este tema de la agilidad, me acordé como hay una teoría de que todos en algún punto de conocidos, de círculos de conocidos, conocen a Kevin Sí. Bacon. Ah, sí. Entonces se me hace que en el tema de agilidad están los círculos, yo creo que en el tercer círculo, segundo o algo así, todos conocen a Lorenzo, ¿no? Sale el nombre Lorenzo y nadie pregunta cuál Lorenzo. O sea, todos saben Sí. quién es. No, un placer, les agradezco mucho la introducción. Realmente no me considero un gurú, trato de aportar a la comunidad lo que sé, lo que he aprendido desde la experiencia. Y pues un placer estar por acá con ustedes y poder compartir este espacio y hablar acerca de diferentes temas que nos interesan en común, ¿no? Entonces he tenido la oportunidad de conocerlos en otros espacios, entonces gracias de antemano por la invitación y entonces encantado. Vamos dándole si quieren. Excelente. Oye, pues la intención es esta, tener una charla así entre amigos, Sí. compas, plebes. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos un tema que se relaciona, Hermes, al tema de... Sí. Oye, bueno, pausa. En todas las ciudades de México, bueno, vamos a abrir el panorama. Latinoamérica y Europa sí ha sido. ¿Cuál es tu platillo favorito foráneo? Sí. Cuéntanos. He probado, fíjate, he tenido el placer de probar comida colombiana, la gastronomía de Perú, que es una de las gastronomías más grandes a nivel mundial. Me encanta la comida peruana, si no han tenido oportunidad de comerla. He tenido también incluso la oportunidad de estar en Madrid, entonces también muy rica la comida. Pero nada como la comida mexicana, o sea, literalmente, por más que muchos no saben o creen que soy latino o algo, pero soy mexicano, he disfrutado mucho la comida mexicana, me encanta. Cuando estuve en Colombia más de 2 años por allá viviendo, extrañaba muchísimo la comida mexicana. O sea, yo soy de Sinaloa, por ahí precisamente, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar. Entonces, a Sinaloa, la carne asada
es riquísima. Yo sé que ahí podríamos discutir entre Monterrey y Culiacán que la carne asada es mejor allá. Pero nada, o sea, los mariscos. Yo soy fanático número 1 de los mariscos. O sea, literalmente pondría como mi top número 1 los mariscos en Sinaloa, al estilo sinaloense. Me encantan. O sea, Oye, son de las comidas que más disfruto. hay algo bien curioso de Sinaloa, de Culiacán específicamente, que llegué, no, tienes que probar el sushi. Y fue, ¿cómo, güey? O sea, vas a Culiacán y es muy famoso el sushi, pero la neta vas y... ¿Pero un restaurante en particular o el sí. sushi? No, o sea, como que... Hay varios. Sí, o sea, hay varios. ¿Cómo los preparan allá? Sí, o sea, le meten Sí, su sí. toque como regional al sushi y la neta sí está pasada de lanza. ¿Sí fuiste? Sí, sí fui, pero yo no como mariscos. No come marisco, nada. Es muy interesante el sushi. No, Brandon, sí, como... Oye, Lore, pero, por ejemplo, en Mexicali la comida china es la comida típica de Mexicali, por ejemplo, la comida china, no sé si les había tocado. Sí, de verdad, tú vas a Mexicali y preguntas, oye, ¿cuál es la comida típica? No, la comida china. Hay un montón de chinos, ¿no? Oye, Luego Lore, platicamos de eso. yo Sí. no como mariscos, pero eso sí, fui y comí lobina, atún, el Sí. aguachile ya lo había probado, sí me agrada, los mariscos como Sí. cocidos, curtidos, sí los he probado, pero comí pulpo, güey. Jamás pensé que fuera a probar el pulpo, lo comí y la verdad es que no. Saludos para el Puyi. Buenísimo. Muy bien. No, bueno, buenísimo. Ibas Sí, comentarme. después de ese paréntesis gastronómico, platicábamos de qué, digo, porque contigo podemos hablar de lo que quieras. muchos temas, ¿no? Pero uno Sí. que a mí se me quedó grabado en uno de los talleres que tuve la oportunidad de asistir con Lore, fue el de las preguntas poderosas, ¿no? Y platicábamos de qué se tratan las preguntas poderosas. Yo me acuerdo que yo pensaba, y tal vez a alguna gente le sucede, que yo pensaba que son preguntas bien inteligentes, sofisticadas, poderosas. Rebuscadas, sí. Los 5 millones de dólares. Sí, bien, o preguntas bien elaboradas, ¿no? De 3 renglones. Bien elaboradas, Así, con pinche términos sofisticados. Claro. Pero es todo lo contrario, Claro. son preguntas que vienen de la humildad y la curiosidad que ayudan Total. a la otra persona, ¿no? Entonces es algo que quisimos, vamos a aprovechar a Lore con este Sí, tema, dijimos, ¿no? vamos a compartirlo con él. ¿Qué opinas tú, Lorenzo, de las preguntas poderosas? O sea, del rol más Sí. bien como que juegan las preguntas poderosas Sí. en la vida laboral, en cualquier ámbito, o Claro. incluso hasta En la vida en la vida diaria, ¿no? Ujú. Claro. Pues primero, a ver, yo creo que son varias cosas que tendríamos que analizar previo a entrar a profundidad de ese punto. Porque primero que nada, ¿para qué hacer una pregunta? Déjate tú el título de poderosa, ¿no? O la característica, porque hay diferentes tipos de preguntas. Pero ¿por qué hacer una pregunta? Dos elementos. Número uno, porque queremos obtener una respuesta. Pero más que tú obtener una respuesta es que la persona a la que se la está haciendo que se haga esa pregunta y que se responda a sí mismo sobre todo. Eso es uno. Y dos, un aspecto súper importante es despertar en la persona o en el equipo con el que estés trabajando la generación de insights, este descubrimiento, este hallazgo, ¿no? Así, esa famoso, ok, no sé si les ha pasado así de donde, ok, eso. Entonces, no es la pregunta súper rebuscada, no es esa pregunta que a lo mejor tú solamente lo entendiste y la lanzaste, de hecho es una mala pregunta, podríamos decir así, sino que puede ser una pregunta concreta, pero que tiene ciertos elementos que al final del día, cuando cumple con la mayoría de estos atributos, podríamos decir que es una pregunta poderosa, ¿sí? Entonces, yo te diría que esos dos elementos, ¿no? Entonces, para inspirar una respuesta y para despertar algunos insights en las personas. Ahora, ¿quién hace la pregunta? No necesariamente, pues hay que tener como un perfil 100% característico como para poder hacer este tipo de preguntas, pero por lo general solemos hacerlo desde diferentes roles, como facilitador de equipos, como el Scrum Master, como el Agile Coach, etcétera, ¿no? Y finalmente, y ojo con esto, cuando nosotros hacemos preguntas,
Por ejemplo, en este caso, las preguntas poderosas es una técnica que aplicamos mucho desde el coaching. ¿De acuerdo? Y no es específicamente del Agile Coaching, sino que en Agile Coaching hemos heredado esta técnica que también la solemos aplicar. ¿Y por qué creen? ¿Por qué hacemos preguntas en lugar de decir, ¿y por qué no hacen esto? O vayan y hagan esto otro. ¿Qué se imaginan en ese sentido? ¿Por qué pensarían ustedes que sería importante hacerle preguntas a las personas? ¿Qué opinan? Yo creo que precisamente para lo que decíamos antes, ¿no? Para llevarlos a la reflexión, o sea, que ellos mismos Claro. reconozcan el error o más que error, o sea, cualquier situación que esté pasando. Puede ser un triunfo, Claro. por decirlo, o haber logrado un objetivo, puede ser un error, un fracaso, un tropiezo, cualquier cosa. Yo creo que Sí, y es que yo creo que también este camino, vaya, en general profesional, ahorita podemos asociarlo a la agilidad y todo, pero es mucho de autocrítica, autoconocimiento, de saber en qué panorama estás, de saber cómo está tu entorno, de realmente conocerlo. A veces no te das cuenta, a veces te cegan los sentimientos, a veces Pues hay un chorro de parámetros bastantes y creo que a medida de que vayas entendiendo en dónde estás, en qué paso estás, qué es lo que estás haciendo, creo que estas preguntas te sirven de hecho para conocerlo. O sea, parece que todo lo deberíamos de saber, cosas tan simples, pero muchas veces una pregunta te ayuda a reflexionar sobre estos temas, ¿no? muy padre y todo, pero Claro. preguntó que para qué crees Para que sirve, güey. reflexionar. Ah, bueno, gracias, güey. Gracias. Oye, Completo, güey. primer pregunta poderosa de Lorenzo hacia nosotros. No sé si Sí, Ya no, no, sé. Me ayudaste ¿Para qué cree que las usamos, no? las trae aquí, ¿no? Fíjense, va de eso. O sea, ¿para qué nos servirían hacer preguntas? ¿Para qué aplicarlas? Y esto tiene que ver mucho con el rol que podemos jugar en el equipo. Eh, han escuchado esas expresiones de nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Ah, sí. Sí. O a veces hay que dejar a las personas, a los niños que se caigan y que se levanten, que se raspen, ¿de acuerdo? Eh, Porque a veces los queremos acobijar o a veces queremos ya el resultado y estamos mucho con ese pensamiento de ya hay que hacerlo, hay que lograr el resultado y tal. Y tú lo ves, tú sabes que a lo mejor esa es la respuesta y tu intuición te dice eso es y por qué no lo alcanzan a ver. Y tiene que ver mucho con la definición del coach. Porque si nos remitimos a la definición básica de un coach es como ese rol, esa figura que guía al equipo, que acompaña al equipo a encontrar respuestas, no dar las respuestas a la persona o al equipo. Y de ahí viene esta famosa técnica que aplicamos desde coaching, precisamente, que son las preguntas poderosas. Sí, ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? hemos hablado antes aquí justamente de eso, ¿no? De que Sí, tampoco es necesario ir cuidando al niño, al equipo para que no se claro. caiga, sino buscar el momento donde sí se pueden equivocar y no hay tanto pedo. Pero Sí, sí, porque luego dejas que se equivoquen y te cuesta sí. varios pesitos y no cae muy bien en quien está Totalmente, lana, ¿no? Pero totalmente, totalmente. identificar eso, dejarlos Ujú. que se parta la madre tantito. Oye, Lore, hay un autor aquí, bueno, a lo mejor has leído este libro, que se llama El hábito del coaching. Di más, no, di menos, pregunta más y cambia la Ujú. manera en la que lideras. Sí, Yo te quería preguntar, bueno, este autor habla que hay un monstruo que se llama el sí. monstruo del consejo, que te dicen Ujú. algo y tu monstruo de, ay, yo te voy a solucionar la vida, sale y es, haz Claro, esto y esto y esto, y te vas tú con un claro. sentimiento de triunfo y de, le solucioné la vida a estos. Fregón. Ajá. Me recuerdan, no sé si han leído o escuchado un audiolibro, si no, háganlo, la verdad está súper bueno, que se llama Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Y nos habla de las características de los hombres. Y parte de lo que plantea el autor y el audiolibro justamente es que por naturaleza nosotros somos solucionadores. Traes un problema y luego lo quieres solucionar. No sé, está tu pareja, tu esposa y tal, y te dice, oye, fíjate que me pasó esto y tal, tal. Y todavía no te termina de decir para cuando tú, oye, pero que no haces tal, tal y tal. No, fíjate que trae un problema. O sea, ¿qué te quiero decir con esto?
Por ejemplo, las mujeres tienen esa característica natural de que quieren ser escuchadas y nosotros somos muy puntuales, al grano, concreto, ¿no? Hechos, resultados, acciones, ¿me explico? Y me pasa mucho con mi esposa, ella me cuenta la trama, me cuenta la situación y todo. Y yo oye esto, tin, 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 y pasa esto y tal. Y no sé, oye, ¿te acuerdas de fulanito de tal? ¿Lo conocías? ¿Te acuerdas que estábamos en la secundaria? Sí, sí, pero ¿qué tiene, no? No, pues fíjate que, y te va contando toda la historia. Yo ya le hubiera dicho, oye, ¿te acuerdas que de fulanito de tal? Uy, está hospitalizado. Y hasta ahí. Pero, o sea, Y te murió. o fíjate que, sí, güey, viene y te cuentan el problema y tú luego quieres dar la respuesta y la solución. Y ese es el tema. Y yo creo que un poco un amigo que era muy bueno vendiendo y me daba algunos tips y demás para temas de venta y de marketing. Y él decía, ¿no? Por eso debemos de escuchar más de lo que hablamos. Por eso decía, tenemos 2 orejas y una boca, debemos de escuchar 2 veces más de lo que hablamos. Y ese es un tip fundamental para cualquier coach. Entonces, muchas veces no vienen contigo, sí, no sé, Néstor, Brandon, Hermes, para pedirte una respuesta, sino a lo mejor quieren sentirse escuchados. Y no es que le dé la solución, porque parte de darles la solución y darles toda la mano no le estamos permitiendo madurar a la persona. Y peor aún, le estamos haciendo un daño. ¿Me explico? Porque tú tal vez ya tienes la experiencia, el recorrido, la historia, pero yo creo que de eso va. Sí, entonces en la experiencia eso es un poco lo que he visto, ¿no? Y lo que al final tendríamos que tomar como referencia de saber cómo leer la situación, el entorno, el contexto, leer entre líneas, y a lo mejor la persona no está esperando de ti como esa respuesta, esa solución, sino más que nada es alguien en quien escuchar, por ejemplo, y a lo mejor en este contexto podríamos utilizar como esta técnica, ¿no? Para ayudar a la persona que haga este análisis introspectivo y se pregunte, pues, qué está sucediendo en ese contexto, ¿no? Y eso es súper importante, no sé qué opinan ustedes. Sí, yo te quería preguntar, de hecho, Lorenzo, si tienes alguna anécdota, ya sea de esa parte de escuchar. Nosotros tenemos por ahí un episodio que se llama Hazte a la verga, pendejo. Hasta la... Yo lo hago. Yo lo hago, que era ese Sí. jefe o esa persona que dice, no, tú no lo sabes hacer, yo lo hago, Sí. ¿no? Vaya, y eso es, pues, justo lo que decimos, o sea, que vas y tú quieres resolver las cosas. Sí, No sé si tú tengas sí, sí, alguna sí. experiencia en ese escuchar En o ese no rol. escuchar, en esas preguntas poderosas. No Sí. sé, algo. Pero algo así sabrosito, o sea, así, chismecito. Pero- Le cambiamos el- Saca el cafecito. Déjame lo volteo, güey, porque luego a lo mejor otra cervecera nos quiere patrocinar, güey, y tú ya pusiste ahí, te cae. Ya pusiste ahí Tecate, ¿no? Adelantando la marca. Yo lo había escuchado diferente. O sea, y de hecho el meme ese me encantaba y yo lo utilizaba muchísimo. Incluso tuve un equipo de coaches ahí en Colombia donde introduje ese meme, ¿no? Es más como del estilo mexicano que latino, ¿no? En mi curso de Ábrete la chingada, mejor lo hago yo. Hablo de la importancia del trabajo en equipo y la tolerancia hacia tus compañeros. Sí, entonces está súper bueno porque pues precisamente tolerancia, trabajo en equipo, ábrete, mejor lo hago yo. O sea, entonces me encantaba, me encantaba. Es que pasa un chorro, la verdad. Platicábamos que luego te quedas así como que, ching. O sea, cuando uno conoce estas cosas, ¿no? Y que trata de ser un buen líder o un buen coach o guía, lo que sea. Y entonces dice, chingado, es que lo quiero hacer yo, güey, pero no, pues Sí, hay que dejarlo que le intente y sí. que más bien guiarlo, ¿no? Pero bueno, esa anécdota está buena, ¿eh? Está buena. No, pero Fíjate, cuéntame, uf, tú, Lorenzo. que regresando a eso, hacia allá iba, ¿no? Me pasó, no una, no dos, varias ocasiones. Parte de lo que estábamos haciendo con un equipo de coaches ya hace algunos años, pues estábamos dando el tema de formación, de entrenamiento y demás. Y pues ustedes saben, las personas pues están como en ese proceso de crecimiento, de madurez, de aprendizaje y tal. Y pues parte de lo que tienen que hacer cuando van comenzando es precisamente
pues foguearse, ¿de acuerdo? Entonces, y pues parte de ese proceso es, nosotros le decíamos, bueno, en algún momento pues hay que cortarles el cordón, se tienen que aventar, comenzar a hacerlo, etcétera, etcétera. Hay que darles Y un pues empujoncito del bungee, así. claro, claro, claro. Y luego aplicas, por ejemplo, la de doctor, ¿no? Perdón, voy a poner tantito el fondo de pantalla. Dale. Aplicas la de doctor, ¿no? Le das una patadita y vas. Y me tocó que había unos coaches que no se animaban, ¿no? Y bueno, pues aquí el coach tal les va a explicar. Les va a explicar, Juan, de qué va este proceso. Estamos dando Kanban y algunos fundamentos de Scrum. Y pues les toca. Pero el tema es que hay veces que donde hay que empujarlos, aunque se sienten que no están dispuestos y tal, o preparados, claramente hay que hacerlo responsablemente. Ahorita les platico un poquito acerca de esto. Pero finalmente, luego después de la capacitación, después de la formación, me decía, si no me hubieran dado ese empujoncito, nunca lo hubiera hecho. Ujú. Y les agradezco, ¿no? Bueno, después hacíamos una serie de planteamientos. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué hubieras hecho diferente? ¿Qué hubieras manejado de manera diferente ante ciertas situaciones? ¿Qué crees que te faltó expresar? Para la próxima, ¿qué tendrías que trabajar? Y incluso le empezamos, porque teníamos mucho la cultura de feedback, por ejemplo, y le empezamos a hacer todo un trabajo de preparación, de acompañamiento y demás. Y eso es súper importante porque tienes nuevos escenarios y a veces no nos arriesgamos a asumir esos retos y esos riesgos o no nos queremos aventar y a veces pues es como ese empujecito de vas y te toca, ¿no? Pero también es, después de ya que lo haces, pues, ¿qué aprendizaje? Y tenía otro contexto. Yo antes de meterme en todo esto de tema de agilidad, comencé como coach o como consultor. Mis primeros pininos fueron analista de procesos, luego trainer o instructor y después consultor. Y pues típico, pues comienzas a hacer el tema de la consultoría. Y me acuerdo muy claramente, tenía en aquel entonces un jefe que se llamaba Jorge. Y nosotros hacíamos implementaciones de sistemas de gestión. Por ejemplo, había un modelo que le llamamos Moprosoft. Todavía se utiliza, de hecho, en la industria de TI. Es modelo de procesos de software. Trabajaba con pequeñas y medianas empresas o que tenían departamentos de TI, implementaban procesos. Entonces, yo no tenía ni 3 semanas que había empezado en la empresa. Ya ellos me habían conocido de escenarios anteriores, ingresé a la empresa. De hecho, me vine de Sinaloa a México. Y en esas primeras 3 semanas tocó ir a Veracruz. Fíjense, yo en aquel entonces te estoy hablando que tenía 21 años, máximo 22. Entonces, así chavito, ¿no? Delgadillo, flaquillo, alto y tal. Entonces, un chavito. Chaparrillo no, no. Claro. Y pues llegamos y fuimos a una empresa, teníamos que hacer unas evaluaciones. Dije yo, pues él había participado en el modelo de evaluación, en el diseño de ese modelo de evaluación. Dije yo, le voy a aprender al mejor, ¿no? O sea, aquí está el que participó en el desarrollo del método de evaluación, pues qué mejor escenario. Y pues nada, que llegamos, empezamos, hacemos la sesión y tal. Bueno, Lorenzo les va a hacer la evaluación y yo, así de que, ¿qué te pasa? ¿En qué momento? ¿Cuál Lorenzo? Claro, ¿cuál hora? ¿Dónde está? Total, así de que te tienes que rifar y tienes que dar lo mejor de ti en esos momentos, esos escenarios. Y él tenía un método, según él, ¿no? Le llamaba el método de la introspección, que es, decía, pues te amarro una piedra en los pies, dice, te aviento a la alberca, si veo que echas burbujitas es que era bueno, ¿no? Valía la pena. Y si no, pues no estabas hecho para esto, ¿no? Y yo te pasaste. O sea, imagínate, claramente después me dio feedback y todo el tema, pero mi primera experiencia no había hecho evaluaciones, había participado como parte de, pero imagínate, o sea, yo era un chavito pues que apenas iba comenzando, ¿no? Y dije yo, pues no la puedo regar, ¿no? Entonces, nada, fue bastante interesante en ese sentido. Y lo que viene después, ¿qué puedo rescatar de estas dos anécdotas? El que tienes que animar. Y hay momentos donde estás acompañando a una persona, a un equipo y tendrás que ponerles retos sobre la mesa para ayudarles a crecer, a afrontarlos a nuevos desafíos, pero también es cómo les haces ese proceso de aprendizaje después de.
porque si no se van a quedar así con esa mala o agria experiencia, van a decir, no, pues no vuelvo a hacer esto en mi vida, ¿no? No sé qué opinan. Sí, este güey siempre me manda a la guerra sin armas, ¿no? Así. Oye, ahorita me recordaste, yo trabajo de repente todavía de audio, ¿no? En temas de audio, DJ y ese pedo. Claro. Geología. Sí, soy geólogo, güey, arqueólogo Y obstetricia. Sí. Obstetra. Siempre tiramos rollo de mi profesión, Lorenzo. Sí. Entonces les digo que soy geólogo, Que arqueólogo. nunca nos ha dicho Porque qué dice que hace. nunca les he Nunca dicho. sabemos qué hace. Porque no estudié nada, güey. ¿En qué Entonces, trabaja el muchacho? Que trabaja. Oye, me acordaba de esos y que íbamos a los eventos, ¿no? Pues poníamos el audio así y luego de repente te faltaba un cable o te mandaban con los cables contados y pinche cable todo pedorro, todo escarapelado, güey. Decías, chingado, o sea, me falta. Y así te dan una caja de herramientas, ¿no? Según una cajota así. Traía puros fierros, güey, no traían una pinche herramienta, ni un desarmador traía, güey. Entonces, estos vatos, y entre el mundo de esto, entre los que ganamos ahí, nos tiramos carro, que este güey siempre te manda a la guerra así, güey, Sí. con un desarmador y una ¿cómo se llama? De aislar, güey, así, y con un globo y haz lo que puedas, güey. Pero ahora entiendes que era por ti. Sí, no, ahorita Ahora le agradezco. Es más, déjame le echo una llamada. Muchas gracias. Sí, no, gracias, güey. Me hiciste solucionar cosas después con el globo, güey. O sea, Entonces, oye, ahí sí tenían un desmadre de audio, ¿no? Como aquí está todo. aquí está todo mamalón, güey. Esperemos que salga. Sí. Oye, como me acordé también, es que ya no me acuerdo si lo he contado aquí, pero así rápido. En un proyecto que era de... Sí, ya. Sí. En un proyecto que era la inspiración, ¿no? Sí, me baño, güey. En un proyecto que era, de hecho, en una empresa de lácteos. Güey, Lala. No mames. No voy a decir nombres. Es pero- Lala. Oye, Es en Lala, en Lala. Lore, Néstor di una industria que se te venga a la mente. Una industria. En esa ha trabajado. Farmacéutica. Minas, lácteos, En minas, güey. Siderúrgica. electrónica, Sí. Ya tiene recorrido sin albur. en el INEGI. No. En el INEGI. Bueno, En el INEGI. Sí. cuéntanos de Bueno, no hubieras dicho INEGI, hubieras dicho, bueno, una de estadística de... No, la pero población. Inegi es gubernamental. Es la única. Esa, güey, Chingue su madre, güey. Bueno, ya. todo es culpa de Peña, yo güey. quería decir ¿De quién, rápido, de Calderón? ¿De quién era la culpa, güey? Bueno, Luz ya. Peñadero. Dale. Bueno, estaba... Muchas gracias. Yo con poquita experiencia, me mandaron a junta. Realmente me mandaron a esa junta porque por X o Y no llegó la persona que era un gerente que iba a exponer un estudio que habíamos hecho. En ese estudio que habíamos hecho, salía que el consumo de combustibles de un área, pues realmente no era el adecuado. Entonces, no lo dijimos tal cual, pero en esa sesión el dueño asumió que se estaban robando el combustible. Entonces se paró y de que va con el de logística, ¿no? ¿Por qué te estás robando el combustible? Y yo, no, pues yo ahí, ¿no? De que no, yo no estaba diciendo eso. No, a la persona, al de logística. Okay. Ajá. Y yo, Pon atención, por favor. yo ahí de que no, pues, yo no dije eso. O sea, yo lo que estoy diciendo es que está muy malo el consumo, ¿no? Y luego hicimos esta prueba y pues ahora está bueno porque la monitoreamos y no sé qué, ¿no? Total, fue un desmadre. Un desmadre. Yo estaba estresadísimo. Todos estaban estresados ahí porque le estaba diciendo que no nada más lo iba a correr, sino que le iba a echar a la policía. O sea, estaba así. Era el peor escenario donde te pueden poner. Era como la segunda vez que me tocaba presentar a mí esos estudios. Y bueno, sí te forjan y todo, pero ahorita que dices, nosotros no hicimos una retrospectiva ni vimos, no, a mí, yo ahí estuve con el miedo ahí
De que, bueno, y luego ya no puedo decir nada aquí en la próxima y si me toca a mí. Sí, ya nadie te dio Bien feedback. cagado, bien cagado. Sí, no. Nadie te dijo, no pasa nada, chiquito, tranquilo, Sí, así es aquí. Tranquilo. El dueño, Así se aprende. Sí. Nada. el dueño de repente se altera porque es intolerante a la lactosa. En la noche me despierto de que no se lo robó. No se lo robó. Todo está bien en logística, güey. Sí. Oye, Lore, continuando con las preguntas, yo me es acuerdo. cierto, de eso estamos hablando, güey. Hay una frase que yo inventé, no, se me hace que la leí, pero es, el problema nunca es el problema. El problema no es problema. El problema nunca es el problema, porque las preguntas Depende. poderosas ayudan a descubrir que hay un problema más profundo, que no es el de la superficie, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que tú nos contabas de cuando empezamos con hacer estas preguntas de la reflexión, que caemos en una trampa de preguntas con jiribilla o inconscientemente, bueno, ya no voy a dar la solución, ahora voy a dar una pregunta. Oye, ¿y si le haces así? Sí, va más o menos por ahí, ¿no? Claro. Le llaman preguntas orientadas a la respuesta o a la solución. ¿De acuerdo? Porque es como la otra vez que salí con una muchacha y luego la traje aquí y pues nadie la conocía y luego le digo, Néstor, ¿verdad que es la primera vez que yo traigo a alguien aquí? ¿Verdad que sí? Es más o menos así. Sí. Total. Y tiene que ver con dos cosas. Uno, egoístamente tú crees que ya tienes la respuesta y que esa es la solución a de tal situación, y eso es muy peligroso. Y dos, tú asumes en ese sentido que pues esa es la mejor respuesta y, y no estás escuchando. Y ese es el peor error. O sea, internamente tú ya pagaste el escuchan. Porque no sé si les ha pasado que inconscientemente o conscientemente muchas veces, pero inconscientemente te están contando algo y en todos los contextos, tu pareja, tu amigo, tu jefe, tu equipo, te están contando una situación y tal, y yo hubiera hecho esto, ¿por qué no hizo esto otro? Aquí está el problema, y todavía ni te terminan de contar, insisto, y ya tú sabes qué se debe de hacer. Sí, Y si a lo mejor estás planteando como una guía y eso, ¿y por qué no probaron esto? Oye, ¿no debieron de haber considerado esto y esto? ¿Y por qué no hacen esto? O sea, realmente ya está muy encaminado a que va con trampa, ¿no? Como dices, o sea, enfocado a que deben de hacer esto. ¿Y por qué no no sería bueno que le preguntaras tal cosa? ¿Entiendes? Y ese es el tema, ¿no? Está muy enfocado ya o muy encaminado y sesgado a dar como una respuesta, o que lo que te respondan está muy enfocado a eso. ¿Ya ves? Bueno, ve a trabajarlo. Oye, y todavía le dice, Claro. pero yo no le dije que lo hiciera, yo le pregunté nada más. Yo le hice puras preguntas. Totalmente. poderosas. Totalmente. Pero hay Ese es el tema, ¿no? Yo me acuerdo que nos decías, ese es como una trampa en la que caemos, pero hay una manera de como irlo quitando, ese impulso, ¿no? Claro. O sea, O sea, que pasen los tips, hombre. Eso es lo que quise decir. no, es que, les por invito- ejemplo, Les invito a mi próximo Sí. curso de Lorenzo. Los por invito cierto, a mi- ese es un sí, tema. güey. Ese es un tema que lo vemos en los diferentes cursos y eso. O sea, realmente es como una pregunta enfocada a la solución, como te digo, porque tienes que identificar qué es lo qué es lo que te están planteando, qué es lo que te están diciendo, pero al final del día, parte de lo que tenemos que considerar es mostrar y despertar como cierta inquietud, cierta curiosidad, en lugar de suponer cuál es el problema subyacente ante la situación que te están contando, muéstrale y plantea, bueno, cuéntame más al respecto. No sé, y cambias un poco como, en lugar de, por ejemplo, hacer una pregunta cerrada, haces una pregunta abierta. O sea, cambias como el enfoque en ese sentido, ¿no? O sea, para que
para que no le digas, mira, ve y trabaja esto o esta es la solución y está enfocado aquí, sino más que nada lo cambias como una pregunta abierta de qué otras consideraciones deberías de haber tenido en cuenta. En lugar de decirle, oye, no sé, no deberías de haber consultado con el product owner este tema. A lo mejor es, ¿a quiénes más consideras que deberías de haber consultado previo a tomar esta decisión? Sí. ¿O qué deberías de tomar en cuenta previo a tomar este tipo de decisiones en el futuro? O sea, lo que tratamos de hacer es precisamente como este tipo de cosas, ¿no? No sé si me explico. Sí, Sí, total. yo frecuentemente, los equipos, incluso antes de conocer como el tema de las preguntas poderosas, hacía preguntas que En geología. luego conozco, luego sé ya que eran preguntas De antropología. poderosas o encaminadas hacia ello. Y Claro. nada más se las dejaba votando, ¿no? Entonces, ¿qué decía? Le decía, yo no sé, nada más le estoy preguntando, ustedes reflexionen y coméntenlo aquí, ¿no? Y ya como que Indaguen, piensen. Ajá. y ya empezaron a salir otras cosas, ¿no? Pero siempre, después de hacer la pregunta, yo no les estoy diciendo, ahí se las dejo votando, ustedes decidan que... Ahí ustedes saben, ¿no? Lo que les puedo decir es esto, pero pues ya ustedes sabrán si va orientado ahí como ese tema. Y es que, a ver, la base de las preguntas poderosas son como las preguntas básicas. ¿Cuáles son las preguntas básicas que conocemos? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Por ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sí me Oye, explico? ¿Cuánto? O sea, ¿cuánto? Tal cual. O sea, eso es básico, güey. ¿te acordaron de su O sea, relación de pareja, ¿verdad? tal cual, güey. ¿Con quién? ¿A dónde? ¿Por ¿A qué? dónde? ¿A qué hora? Me remití a la primaria. güey. ¿Con permiso Tal de cual. quién? ¿Por qué le pusiste like? La foto del 2012. Claro, y es que es importante cuando vamos a utilizar esta técnica saber qué tipo de pregunta es la más adecuada considerando como esta base, porque ustedes saben que todas las preguntas comienzan como cómo, cuándo, para qué, etcétera, y después le complementas lo que quieres reforzar. Pero, por ejemplo, si tú quisieras fomentar la introspección, la curiosidad, la exploración sobre algún tema, o quieres indagar, típicamente como de esas diferentes preguntas, ¿cuál sería la más adecuada? Si quisiera indagar, explorar, por ejemplo, y demás. ¿Qué se imaginan? ¿Para qué? Um, Ok, ¿Para quién? ¿para yo, qué? yo Para el voy, cliente. yo voy con para. ¿Por qué o para ¿Por, qué? ¿Tú por cómo? qué o para qué? Ok, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Sí, no, yo creo, si quieres indagar, yo creo que debe ser cómo. Okay. Ajá, ok, ok. Muy- Porque fíjense, de hecho, típicamente la más adecuada, el tipo de pregunta más adecuado para indagar, para explorar es el qué. ¿Qué buscas con esto? ¿Qué quieres lograr? Espérate, espérate, vamos a hacer un ¿Qué? corte aquí, güey. Ajá. Vamos a volver a hacer la pregunta, por Para favor, decirlo Lorenzo. bien. Para Ah, vale, editarlo y que... para que salga bien. Claro. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Sí? ¿Qué queremos conseguir? ¿No? ¿Qué es lo que debemos de tomar en cuenta? O sea, indagaríamos, como exploraríamos, o sea, esa es la base. Pero, por ejemplo, si a lo mejor quieres responder como a situaciones, comportamientos, escenarios y demás, a lo mejor vendría mejor un cómo, ¿no? ¿Cómo se están comportando como equipo? ¿Cómo estamos manejando esta situación? ¿Cómo nos desenvolvemos ante ciertas situaciones que, o sea, este tipo de cosas, porque si tienes claro, por ejemplo, o lo otro, si quieres saber como el tiempo y el espacio, ¿y cuándo? ¿Cuándo comenzamos a comportarnos de esta manera? ¿Cuándo empezaron a pasar este tipo de situaciones? O sea, ¿y cuándo a lo mejor? O sea, digo, no tiene que ser la pregunta, porque ¿saben cuál es el error que cometemos? A veces
Entra en Google y le pones preguntas poderosas y te salen 1000 preguntas poderosas que debes de saber. Las avientas. El top 10 de preguntas. Y no va de eso. O sea, a veces pensamos que es memorizar preguntas poderosas Ajá. que digo antes tal situación y no va así, güey. Sí, No. y podemos tomar esto, o sea, para las preguntas poderosas tienes que conocer el contexto, es más bien como Claro. para saber cuál es la pregunta ideal, tienes que como Claro. conocer el contexto, dónde estás parado, hacia quién la vas a hacer, y también eso, o sea, eso que nos dice Lorenzo, no es una memorizártela, o sea, esta pregunta, digamos, pudiera no aplicar para todo, o sí, o sea, Claro. no sabemos, va a depender mucho Sí. de lo que estemos tratando de buscar o hacia dónde Claro. queremos llevar a la reflexión a la otra persona. Y el secreto Claro. que yo escucho de Lore es, o sea, es escuchar. Para hacer una buena Claro. pregunta poderosa, hay que escuchar primero, ¿no? Para Claro. poder Y aportar en ahorita, general. claro. Y ahorita que decías, oye, ¿cuál es el tip más recomendado? Que pues callar como ese pensamiento interno. Obviamente es de práctica, pero callar ahí como el pensamiento interno de querer yo ya dar la respuesta, güey. Y lo otro es, a ver, si soy capaz de entender el problema, ya tengo gran parte de la solución identificada. Pero insisto, no es que le demos la solución así rápida, inmediata, porque a veces, por ejemplo, como facilitadores, Scrum Master, coaches, líderes, jefes, etcétera, le decimos, a ver, veas esto y esto. Y sí, tal vez el problema de manera inmediata se va a resolver, pero a largo plazo no es sostenible. No fomenta el crecimiento, la madurez, el desarrollo profesional o personal o del equipo. Entonces, ese es el tema, ¿no? Pero fíjense, regresándonos un poquito, yo creo que ¿cuándo es una pregunta poderosa? Y ese es un tema fundamental, ¿no? ¿Cómo saber si eso no es una pregunta poderosa? Número 1, ayúdenme, ideas. Tiene que despertar la curiosidad, ¿están de acuerdo? Sí, Sí. totalmente. Ponlas Sí. aquí, editor. Eso, ahí las vamos a poner. Tiene que despertar la curiosidad. Perfecto. La exploración o, por ejemplo, el análisis introspectivo. Pudiéramos decir, esa es otra parte muy importante que la persona despierte. No sé. Y esta parte, ¿qué otras agregarían ustedes que para decir, mira, sí es poderosa porque cumple con A, B, C y D, ¿no? Eh, Por ejemplo, podríamos decir ya no lo cosas que... ganó, güey. O sea, Te iba a decir lo primero que dijiste. todo el rato yo estuve diciendo eso, güey, y viene la neta. No, güey. Pínchele. Yo empecé con eso. Fíjense que abre nuevas opciones, abre nuevas posibilidades. Permites que como que las personas vean más allá de, hay algo que está frente a ti, pero como que lanzas un planteamiento y cuando la lanzas ya es visible para los demás. Sí. No sé si les ha pasado. Sí, o sea, Sí. ya dejas de ver el micrófono aquí, ya empiezas a ver como que atrás había libros y había una mesa que lo detenía. Claro. O sea, ya empiezas a encontrarle como a ver las cosas de una manera distinta o más bien a replantearte, ¿no? Sí. Porque muchas veces Claro. las cosas ya las conocemos, cómo están hechas Sí. y qué es lo que hay y es tan cotidiano que nos perdemos de ese tipo de cosas, güey. Totalmente, totalmente. Te pusieron en el contexto actual, como con la información decíamos que más completa desde la visión de otro lado, ¿no? Que en este caso... Totalmente. Como te ha pasado, digo, quizá, no sé, tú tienes un cuadro, ¿no? Y el cuadro, pues tú lo ves siempre, ¿no? Y está aquí pegado el cuadro, ponme un cuadro aquí, por favor, Sí. editor. Está aquí pegado un cuadro y tú lo ves siempre, y siempre, siempre, siempre. Y no pasa nada, tú ya no le tomas importancia al cuadro. Hasta que un día llega Claro. una persona, te dice, oye, qué bonito cuadro. Ay, el cuadro, güey, sí. Y ya quizá le empiezas a contar la historia o cómo llegó aquí. O quizá un día se cae y entonces es cuando te Claro. das cuenta que tenías un cuadro o recuerdas que tenías un cuadro ahí porque era tan cotidiano que tú ya no lo veías. Ya para ti Claro. es normal que eso suceda. Y este tipo de Claro. preguntas nos ayuda precisamente a llegar por otro mostrar. lado, ¿no? A ponernos Claro. por otro lado y cambiar la visión, como comúnmente le llamamos, pensar o ver fuera de la caja. Yo me acuerdo que también hay una técnica, bueno, que es utilizar las palabras de la otra persona, ¿no? Te está Totalmente. dando algo
Y la pregunta es, entonces cuando tú fuiste, hiciste eso, y es como, te lo hace visible, ¿no? ¿Qué sentiste? Claro, Son tus palabras, te estoy regresando. Hacer claro, una pregunta con tus mismas palabras y de esa manera puedes hacer claro. visible ese cuadro y, Ah, caray, yo acabo de decir eso, güey. yo dije eso. Claro, claro. Y esa técnica, por ejemplo, es muy importante desde el coaching porque estás demostrando una escucha activa para con la persona, de que has estado atento, por ejemplo, Ajá. observando, escuchando lo que te ha estado transmitiendo y demás, ¿no? Y esa parte es fundamental, ¿no? Indispensable. Lo otro es, no sé si les ha pasado con sus equipos, tal vez en una daily, en una retro, en una planning, por ejemplo, y haces como ciertos planteamientos o ciertas preguntas donde haces reflexionar y que tienen una conversación reflexiva. Sí, Y puede ser ese tipo de pregunta, ¿no? También puede entrar en esa categoría de preguntas poderosas, por supuesto. Sí, pues sí. Ujú. podemos ir llegando a la conclusión que la pregunta poderosa, más allá que esté estipulada, que tenga como tal un formato, es Sí, como o sea, tiene un fin, y el fin es llevar a la persona a la reflexión, total. no orientarle a una respuesta, sino hacer que la persona reflexione Para, para para que llegar a su solución. es- Pero él mismo ya te la había conozca. ganado, güey. Sí, 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 sí. está diciendo lo Sí, mismo. sí, 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 das con otras Con palabras, güey, otras para que se palabras. vea como si sé o algo así. Oye, oye, bueno, a mí me gusta pregunta que le llaman la pregunta del milagro, que es Ajá. imaginar el futuro, ¿no? Si tú me cuentas un problema, ¿no? Sí, Tengo, no sé, problemas con mi equipo de trabajo que no me hace caso nunca. Ajá. Y luego sí, le haces la pregunta a la persona, bueno, si el día de mañana ese equipo ya te empieza a hacer caso, o sea, todo ese problema, ¿qué crees que debió haber pasado para que por fin te escucharan? Y te ponen ese futuro donde ya no existe el problema y es como una ingeniería ok, reversa, ¿no? Es como desarma el claro. auto y vas descubriendo que tiene un engrane, que tiene un... Ujú. Entonces, bueno, esta pregunta no es tanto así de poderosa, pero le llaman la pregunta del milagro, que te ayuda a ir Ok, como en reversa y tú solito vas poniendo una lista de, bueno, tengo que hacer esto, esto y esto y esto y esto y esto. Y si no hago ninguna de esas cosas que yo mismo me estoy poniendo como solución, jamás voy a llegar a ese milagro que es la respuesta, ¿no? Que es claro, el solucionar el El problema. solucionar el Hay otra problema. pregunta que se claro. llama la pregunta del millón. Ah, bueno, esa es la pregunta. A lo mejor es el Esa milagro. ya sería otra. A lo mejor es la misma, el milagro del millón. Ah, bueno, El el milagro. milagro del millón. Sí, sí, Oye, sí. entonces, bueno, pues ya lo que Lorenzo me ganó hace rato, pero, Perdón. pero es importante que lleguemos a eso, ¿no? Digo, para ir sacando conclusiones, es importante que lleguemos a eso, que dejemos que se equivoquen, que la caguen a veces tantito, para que puedan después reflexionar y que el aprendizaje sea en cabeza Sí, propia y no en cabeza ajena como justo nos decía Lorenzo iniciando, ¿no? Que uno no experimenta en cabeza ajena. No sé qué claro. más. Domar Vea. el instinto que Loren nos platicó, que los hombres queremos solucionar y es... Que esté cabrón, ¿no? O sea, porque luego llega oye, ¿qué crees? Que me fue infiel y no sé qué, y tú. Ah, es que deberías de no sé qué. No, 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 o sea, es que yo no quiero un consejo, güey. O sea, yo nada más me quiero desahogar porque me siento de la chingada y ya. O sea, no te pregunto, Claro. no quiero nada. Y otra cosa, digo, para aprender, como que quizá pudiéramos empezar a aplicar, es eso, ¿no? Tener nosotros, y si queremos dar un consejo, te puedo dar un consejo o te puedo Claro. hacer un comentario, me gustaría decirte algo, ¿no? Este, Claro. para ver si la persona lo quiere o no. O Es sea, otra cosa que aprendimos en ¿por un taller qué? de Loren. ¿Por qué? Un feedback. Ah, una frase que me enseñó un maestro es, consejo no pedido es una mentada de madre. Claro, claro, claro. Totalmente. De hecho, Consejos no solicitados, ¿no?
Totalmente, con los totalmente. invitados, una Justo, mentada. ¿qué? ¿Cuándo fue? ¿Ayer, antier? Ayer yo le di un feedback que no me pidió. Sí, me dijo, y lo paré en mi seco. feedback no. Estábamos jugando, ¿no? Pero me dice, no, un feedback que te doy. Y yo no te pedí ningún feedback. Me conté. Le digo, no, sí, Por, dame. e- por eso es importante. Luego platicamos acerca del feedback, por ejemplo, el feed forward, que también son súper importantes los dos. Eh, y es importante, es que a lo mejor es esa parte egoísta de uno, ¿no? Que quiere sentirse escuchado, influir en los demás o cambiar algunos comportamientos y demás. Y una cosa es un consejo, otra cosa es feedback y otra cosa, pues, son como pedidos, ¿no? Por así decirlo. Podemos hablar ahí de ese tipo de cosas también. Pero lo importante es que sepamos leer como la situación, el contexto y el escenario en el que estamos, ¿no? Porque a lo mejor no es que vengan, como bien dice Brandon, contigo para pedirte una respuesta, un consejo, ¿no? Sino que simplemente quieren ser escuchados. Y esa parte es fundamental también. Y también tú que nos estás viendo, si llegan y te cuentan y tú eres de los que se angustia para dar el consejo, tranquilo. No te lo han pedido. No te lo han pedido, no lo tienes que dar. Relájate, siéntete tranquilo y escucha el chismecito a gusto. Sí. Oye, Claro. ya para concluir, estas habilidades que yo creo que hace 20 años, 30 años eran inimaginables de escuchar, Sí. de habilidades humanas, ¿cómo consideras tú la importancia que tienen hoy en día en nuestros tiempos? Pues yo creo que son habilidades que, digamos, para mí entra dentro de las habilidades interpersonales, soft skills, por ejemplo, que dependiendo del contexto y del rol, cualquiera de nosotros tendríamos que tener. Ahora, aguas con esto, porque a veces he tenido muchos amigos que queremos ser coaches en todo momento y no, relájate, diría Brandon, ¿no? O sea, no tienes que ser coach en todo momento, o sea, pero es súper importante sí tener como en tu baúl de herramientas este tipo de técnicas y tenerlas a la mano para poder aplicarlas dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, como líder, insisto, como facilitador, como Scrum Master, como mentor, como consultor, como coach, y esta parte de el advising, el consulting, que siempre queremos decir el cómo va, güey, o a veces pensamos que ya sabemos todo, y es ahí donde está mucho el error, ¿no? Entonces, yo creo que forma parte del día a día de mucho de nosotros y que al final del día te van a ayudar, como muchas otras técnicas y herramientas, pues a afrontar retos, a afrontar problemas. O en su caso, pues desde mi perspectiva, ayudar y acompañar de mejor manera a las personas, ¿no? Entonces, esa parte para mí se me hace fundamental. Ahora que comenta esto, Lorenzo, me recuerdo mucho, o sea, que es bien importante el reconocer dónde estás parado, ¿no? O sea, no siempre eres coach. Sí, claro. O sea, a veces eres Claro. papá, a veces eres esposo, a veces eres, no sé, Oye, coach. capaz que un día llego Sí. con Brandon y le digo, oye, hace ruido mi carro cuando quiero dar vueltas. ¿Y qué piensas tú de que... Sí. Güey, ayúdame, cabrón. Aquí sí quiero que me ayudes. Aquí sí quiero que me ayudes. No, pero es un Claro, ejemplo claro. extremo, pero que va... No, caes mal, güey. Caes mal, o sea, Sí. caes mal, o sea, no encajas en el entorno, porque no puedes ser coach en todo momento. Entonces, por eso te digo, relájate, ¿no? Y también hay muchas organizaciones, personas y equipos que realmente sí quieren una respuesta, güey. Y tal vez por la premura, por la necesidad, el contexto, etcétera, y que no vienen contigo y si me dices, ¿en serio es verdad? Entonces, pues te dan una patada y te dicen suerte. O sea, por eso el feeling, el tacto para poder leer la situación es súper importante, güey. Porque si no, caes mal. Me ha pasado con algunos amigos por ahí. No, espero no estés hablando de mí, Lorenzo. Muy bien. No, para Un nada. comentario para cerrar. Para cerrar, pues simplemente creo que fue una clase gratis. Es lo que tú crees, güey. Ahorita nos ponemos- ¿Cuál gratis? No, creo que pues está muy padre el tema. Nos puede dar para platicar mucho más. Estuvo, creo que muy Sí. ameno. Qué padre es platicar así contigo, Lorenzo. Ya habíamos platicado Ah. antes y pues creo Súper. que está muy padre. Entonces, pues muchas gracias por tu valiosa aportación. No, por tu tiempo, porque el tiempo Sí. de Lorenzo es lo que cuesta, Sí, güey. ya O sea,
Lo que cuesta, No, para nada. lo que dice que obviamente el tiempo de Lorenzo es no, costoso. Así que, gente que nos están viendo, la verdad es que se acaban de llevar espero Un que masterclass. sí, que hayan llegado hasta este momento y hayan visto el tremendo masterclass que acabamos de tener aquí en Los Fabulosos Disruptivos. Ya tenemos uno más, que es el Lore. Bueno, que él es el... Oye, Lore, ¿tienes chido. ¿tienes alguna página o algún lugar donde te puedan encontrar para...? Quizá no te sirva mucho el foro porque pues, nos ven 4 personas, pero pues las 4 Claro. personas, por favor, dinos cómo te podemos encontrar, cómo pueden ver Claro. qué cursos tienes actualmente, para dónde vas. Claro. ¿O qué? No, ahorita que dices de las 4 personas, esas 4 personas, no creo que sean 4, ¿no? Para empezar, he visto las visitas que tienen, pero ahorita que dices eso y de antemano, gracias por la invitación, número 1. Gracias por este espacio, por esta conversación muy amena. Yo encantado, espero que sean muchas más, de verdad, escríbanme si cuadran los tiempos y por ahí si no hay alguna situación, encantado de verdad de poder estar acá con ustedes. Hay muchos temas de los cuales seguramente podemos compartir, se los digo de corazón, entonces encantado de poder compartir y conversar de otros temas con todos ustedes, ¿no? Que disfruto la charla muchísimo, me siento entre compas, ¿no? Entre camaradas. Y lo otro es, ahorita que decías esto, retomando un poquito el tema de los números, esas 4 o 5, las personas que nos estén viendo ahorita son las que hacen y forman este espacio, ¿no? Entonces, agradezcamos justamente la cantidad de personas que nos estén viendo. Seguramente por algo se comienza. ¿De acuerdo? No de la noche a la mañana vamos a tener los millones de visitas, por algo se comienza y estoy seguro que lo van a lograr. Hablaba con Néstor, oye, ¿y todavía siguen en la organización o no? No, sí, todavía seguimos. Dice, no, felicidades. O sea, la verdad he visto varios de los videos. Varios de los videos, por algo se empieza. O sea, esto se hace de amor, de corazón y seguramente por eso lo están haciendo, o sea, no es porque les estén pagando y demás y el compañerismo, el compartir y que seguramente disfrutan toda esta parte, entonces felicidades y enhorabuena, de verdad. Gracias, Sí. Muchas gracias, Lorenzo, ha sido un enorme placer compartir contigo y esperemos que pronto, si los tiempos coinciden, nos podamos aventar uno en vivo. Sí, O sea, ¿quién quita Sí. que Lore venga para acá, un cursillo ahí, le robemos tantito tiempo? O si no, Claro. pues, nos vamos los 3 para donde sea que ande Lorenzo. O sea, Ya veremos. Sí. Ustedes no se preocupen por el permiso, chavos. El podcast, hay que jalar. No, por el permiso, no, cada quien va a pagar lo suyo, güey, pero por el permiso no se apuren. Ya ves que es algo. De acuerdo. Muy bien. No. Seguramente por ahí andaré pronto. Ahí les hago un mensajito. Oigan, voy a ir tal día. ¿Qué onda? Cuadramos. Por favor. Ya veremos. Lore, un abrazo enorme, un placer. Muchas gracias a todos por llegar hasta este momento. No se olviden de darle like, suscribir, activar la campanita y todas esas madres que dice la gente que sale en YouTube, porque la neta sí ayuda. Y neta, dejen un comentario, no sean gachos. Ahí abajo, escriban algo de está en la chingada, que se pinte el pelo Brandon, un punto. no sé, un punto, lo que quieras, el Herbe siempre sale despeinado, no sé, algo, escríbanos ahí. Claro. Y Loren, nada más para cerrar, no nos decías cómo te puedes... Ok. Me pueden encontrar bueno, no uso mucho redes sociales, sobre todo uso mucho LinkedIn. Me pueden encontrar por mi nombre, Lorenzo Armenta. Entonces, cualquier duda, inquietud, con toda confianza, me pueden agregar a su red de contactos o por ahí mandarme suscripciones. Próximamente estaré activando muchos webinars, entonces por ahí estaremos haciendo meetups, link office, webinars y demás. Y otras cosillas más que tenemos preparadas para este año, así como ustedes para la comunidad. Realmente me gusta mucho compartir todo lo que hemos aprendido. Pues también pueden consultar nuestra página en i-medioprocessmexico.com. Ahí podrán encontrar información de cursos, servicios o meetups o eventos gratuitos que hacemos para toda la comunidad. Sí. Excelente. Muchísimas gracias de todo corazón. Lore. No, al contrario. Gente, muchísimas gracias. Se acabó. Ya no.